Entre estas murallas que alguna vez protegieron soldados, mercaderes o familias, hoy quiero contarles sobre una batalla que no tiene que ver con espadas, sino una batalla de palabras. No sé si sabían, pero hay textos bíblicos que casi nunca se leen en público, ya sea por respeto, ya sea por miedo, o ya sea porque causa divisiones o malentendidos. Y una aclaración antes de empezar, no voy a hablar de Isaías 53, ¿y saben por qué? Porque no está prohibido, no está oculto, está aquí en la Biblia y además nadie le tiene miedo. Hoy sí voy a hablar sobre otras profecías menos conocidas, más ocultas, que están dentro de la Biblia, que por diferentes razones a través de la historia se limitó o se prohibió leer en público. Mientras recorremos estas ruinas de una ciudad antigua llamada Polonia, nosotros vamos a descubrir cuáles son esos textos que no se leen en público, vamos a ver las razones por las cuales no se lee y qué tienen para decirnos hoy. Amigos, prepárense para un paseo hermosísimo, porque si bien vamos a hablar de la Biblia y vamos a recorrer este lugar hablando de textos bíblicos, no siempre los textos que ustedes conocen de la Biblia los han escuchado en voz alta, como estos que vamos a investigar hoy. Vamos a hacer un recorrido. Desde ya, gracias por participar. Les habla Sergio Bacari, del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia a la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los Hechos, y enseguida van a ver qué lugar maravilloso que es este, el que escogí para contar sobre los capítulos prohibidos de la Biblia. Acompáñenme, y antes de comenzar, gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. ¿Qué es la tienda virtual? Entren aquí debajo del video, van a poder visitarla gratis. Empecemos, amigos. Qué lindo lugar, ¿verdad que no lo conocían? Mientras vemos estas murallas, vamos a empezar a decir que no todas las protecciones se levantan con piedra y cal. A veces las protecciones se levantan con silencio. Como este lugar que en su momento se levantó para cuidar a la ciudad de enemigos y ataques, también en el mundo espiritual y en la tradición judía hubo momentos en que se levantaron muros para proteger a la gente de ciertas palabras. Y no hablo de palabras malas, ofensivas o falsas, hablo de palabras que están en la Biblia, que son verdaderas, que son sagradas, pero que por alguna razón no se querían leer a todo el mundo, por lo menos no en público. Algunos dicen que era para no confundir a la gente, para no crear falsas expectativas, para no dar lugar a interpretaciones peligrosas. Otros dicen que era simplemente porque no era el momento. En el libro de Eclesiastés, Mishlei, está escrito: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y así como hay un tiempo para hablar y otro para callar, hubo textos que se reservaron para más adelante. Lo interesante es que muchos de esos textos no son conocidos por la gente común, ni siquiera por quienes van seguido a una sinagoga o a una iglesia. No están prohibidos por ley, pero históricamente se evitaban en las lecturas públicas. Y eso a mí me da curiosidad, por supuesto, porque si Dios inspiró esas palabras, ¿por qué se prefería dejarlas guardadas? Esa pregunta nos va a acompañar en todo este recorrido, y mientras yo sigo caminando por estas ruinas, pienso que tal vez entender las razones nos ayude a valorar aún más el momento en que esas palabras finalmente se escuchan. Una de las profecías que más se cuidó de no leer públicamente fue la visión del profeta Ezequiel, cual sobre el tercer templo. Están los capítulos 40 al 48 de su libro, y si alguna vez los leyeron, sabrán que son páginas llenas de detalles, medidas exactas, planos, descripciones de habitaciones, puertas, altares, todo con una precisión impresionante. Escuchen cómo empieza. En visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio semejante a una ciudad hacia el sur. Amiga, amigo, desde ahí un ángel le muestra paso a paso cómo sería ese templo, y acá está lo curioso. Durante siglos, los rabinos, los sabios judíos, no querían que esta parte se leyera en público porque decían que la gente se podía confundir. Recuerden que cuando Ezequiel tuvo esta visión, el primer templo ya había sido destruido por los babilonios y el pueblo estaba en el exilio.
Entonces, escuchar una descripción tan perfecta de un templo podía despertar dos cosas peligrosas. Por ejemplo, la desesperación de querer construirlo ya sin que Dios lo ordenara, o la frustración de ver que el templo que luego se levantó, el segundo, no coincidía con el que Ezequiel había escrito. Era como darle a un niño un mapa de un tesoro que todavía no existe y pedirle que tenga paciencia. Algunos temían que esta lectura encendiera un fuego que el pueblo no estaba listo para manejar, así que, aunque estos capítulos son parte de la Biblia y cualquiera puede leerlos en su casa, en las sinagogas se evitaba hacerlo, especialmente de manera completa. Me parece interesante que, según la tradición, cuando venga el Mashiach, el Mesías, el ungido, este pasaje se leerá abiertamente porque entonces ya no será una promesa lejana, sino una realidad, ¿verdad? Hasta ese momento quedó como un plano guardado, como esas piedras que están ahí esperando que alguien vuelva a levantarlas. Y amigos, lo de Ezequiel no fue un único caso. A lo largo de la historia hubo más pasajes que se evitaron leer en público, aunque están en la Biblia. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares, Shir HaShirim. Sí, hoy lo leemos sin problemas, pero en la antigüedad hubo rabinos que no querían que se leyeran porque su lenguaje es demasiado poético y habla de amor con imágenes que, si no se entendían como un símbolo entre Dios e Israel, podían malinterpretarse. Hoy en el judaísmo, por supuesto, se lo considera uno de los libros más sagrados. El propio Melech Shlomo, rey Salomón, escribió: «Pónganme como un sello sobre tu corazón, porque fuerte como la muerte es el amor». Lo que pasa es que no todo el mundo estaba listo en ese momento para escuchar esas palabras sin confundir lo físico con lo espiritual. Otro ejemplo es la maldición contra el Amalek, aquella de Deuteronomio 25, donde Dios ordenó recordar lo que este pueblo hizo contra Israel y borrar su memoria para siempre. Es un texto fuertísimo que habla de guerra, de justicia y de no olvidar el mal. Este texto se lee en ciertas fechas, pero no se repite mucho, para no dar la impresión de que el mensaje es vivir con odio, cuando en realidad se trata de recordar el peligro de los enemigos que atacan por la espalda y sin razón. Hay también historias que no se suelen enfatizar, por ejemplo el episodio de David y Bathsheba, porque es incómodo. Él muestra cómo el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en el pecado. Y al leerlo, algunos preferían pasar rápido para no enfocar tanto en la falla de un líder tan amado. Pero ahí está, escrito, como prueba que la Biblia no es un libro que esconde las debilidades de sus protagonistas. Todo esto nos muestra que, igual que una ciudad que tiene zonas abiertas y otras cerradas, también las escrituras tienen textos que históricamente se mantuvieron en reserva, no para esconderlos por vergüenza, sino porque había un momento y un contexto para cada palabra. Otro texto que históricamente se evitó leer en público fue la visión del carro de Dios en Yehezkel, Ezequiel capítulo 1. Es un pasaje lleno de imágenes extrañas, seres con 4 caras, ruedas dentro de ruedas, fuego, relámpagos. El propio Ezequiel dice: «Y miré y vi un torbellino que venía del norte, una gran nube con fuego envolvente y un resplandor alrededor de ella». Los sabios temían que estas descripciones místicas fueran malinterpretadas o usadas para prácticas esotéricas que no tenían nada que ver con la fe verdadera. Y por eso, en tiempos antiguos, solo se enseñaba este capítulo a personas muy preparadas que pudieran entenderlo sin caer en fantasías peligrosas. De más está decir que el episodio en la cueva de Sodoma entre Lot y sus hijas se trata de leer y pasar rápido a la próxima página. Rodar rápido el pergamino de la Torá. Bueno, es ¿cómo puedo decir? Un capítulo prohibido. Pero todos conocen el Salmo 137. Y aunque comienza de manera hermosa, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Después está el párrafo que dice: «Si me olvidare de ti, oh Jerusalén». Pero presten atención, hacia el final tiene un versículo muy fuerte que habla de venganza contra los enemigos de Israel. Ese cierre duro hizo que en muchos contextos se leyera solo la parte inicial, sin los últimos versos, para evitar generar odio o interpretaciones violentas. Sin embargo, ese Salmos refleja el dolor de un pueblo en el exilio y la intensidad de lo que sentían en ese momento histórico.
Amiga, amigo, antes de seguir, dos cosas. Si es que no me derrito con este calor insoportable que hay acá, no se imaginan la ola de calor que hay acá en todo Israel. Bueno, habrán escuchado también en Europa. Antes de seguir, como les dije, quiero pedir dos cosas. Primero, pedirles que si les gusta el material que comparto, se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada, pero para mí vale oro. Gracias. Segundo, un poco sobre este maravilloso lugar, Apolonia. Un parque lleno de historia y arqueología, porque mientras caminamos por este sendero junto al acantilado, el viento del Mediterráneo nos trae historias que no están escritas solo en los libros, sino grabadas en las piedras y el mar. Sí, estas piedras y esta orilla del mar. Aquí, donde hoy vemos ruinas y hierbas, los fenicios levantaron en el siglo VI a.C. una ciudad llamada Reshef. Una ciudad dedicada a su dios de la guerra y la peste, un nombre que incluso resuena en antiguos textos bíblicos que hablan de plagas y juicios. Con la llegada de los griegos, el lugar cambió de nombre y se pasó a llamar Apolonia en honor a Apolo, como si el espíritu de esta costa fuera cambiando de máscara, pero nunca de escenario. Entre el puerto y las murallas pasaron barcos cargados de vino, aceite y especias, mercancías que viajaban a lugares tan lejanos que sus nombres sonaban como leyendas. En épocas bizantinas, las campanas de las iglesias competían con el ruido de las olas hasta que llegaron los cruzados y los llamaron a esta zona Arsuf. Fortaleza clave en la ruta costera, testigo de una batalla en 1191, donde Ricardo Corazón de León derrotó a Saladino. Aquí, en este mismo acantilado, los caballos cargaron, las espadas chocaron y las flechas cruzaron el cielo. Pero ni los muros más altos detuvieron al tiempo. En 1265, el sultán mameluco Baibars arrasó la ciudad y la dejó convertida en silencio, lo que es ahora. Hoy, siglos después, uno puede pararse frente a estas piedras y sentir que todos los imperios que creyeron ser eternos acabaron cayendo, pero la tierra siguió aquí. El Sharon, la zona en la que estamos, sigue floreciendo, como dijo Isaías, y el mar continúa golpeando sin cansarse, como un testigo eterno que lo vio todo y lo seguirá viendo cuando nosotros también seamos historia. Entonces, después de caminar entre estas piedras y recordar todos estos textos, nos damos cuenta de que la Biblia no es un libro suave, hecho solo para decir lo que queremos oír, sino que es un libro que a veces nos incomoda, que nos muestra visiones que no entendemos del todo, que nos recuerda pecados de nuestros líderes, que nos habla de guerras, de justicia y también de amor profundo. Y si en la historia hubo momentos en los que se decidió no leer ciertas partes en público, fue porque entendieron que cada palabra tiene su tiempo. No todo se dice de golpe, igual que no todo se construye en un día. En Proverbios está escrito: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Eso significa que hay un momento exacto en que una palabra brilla y produce el efecto correcto. Hoy nosotros podemos abrir una Biblia y leer cualquier pasaje sin que nadie nos lo impida. Pero eso también nos da una responsabilidad, la de leer con entendimiento, sin arrancar los textos de su contexto, sin usarlos para justificar violencia, odio o divisiones que Dios no aprueba. Y para mí, por sobre todo, les recomiendo tener mucho cuidado en las traducciones. Quizás el verdadero problema no era el texto en sí, sino el corazón de quien lo escuchaba. Y eso sigue siendo igual hoy. Porque si las palabras de Dios entran en un corazón dispuesto, producen vida. Pero si entran en un corazón lleno de orgullo o rabia, pueden ser mal usadas. Por eso, la próxima vez que abramos la Biblia y nos encontremos con un pasaje difícil o incómodo, en lugar de saltearlo, preguntemos: ¿por qué está aquí? ¿Qué quiere que aprendamos de esto? Tal vez descubramos que esa palabra estaba esperando el momento justo y que ese momento puede ser hoy. ¿Quién sabe? Quizás el día que se lean estas palabras en todas partes será porque ya estamos listos para escuchar su verdad completa y no temerle. Vuelvo al capítulo de Isaías 53, que mucha gente dice que está prohibido o que los judíos preferimos no leerlo porque habla muy claramente del Mesías, Jesús. Amiga, amigo, vuelvo a abrir mi Biblia y el capítulo 53 de Isaías está aquí. Lo leemos, lo estudiamos, no le tememos. Lo único que lo interpretamos diferente.
Para los que quieran saber cómo interpreta el judaísmo ese capítulo de Isaías 53, los invito a ver este video que les aparece ahora. No se lo pierdan. Si es que les gustó este material y valoran el sufrimiento de mi calor aquí a pesar de todo, regálenme un me gusta, compártalo y háganmelo saber en los comentarios. Shalom, amigos.